Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Y bueno, este es el cuarto programa, episodio, como lo queramos llamar, de Laboratorio de Juegos, y en el programa anterior ya os preparamos para este programa, ¿no? Porque ese programa nos decía la pregunta, ¿qué vocabulario lúdico conocéis? Y bueno, pues eso es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Pero no sin antes comentar los comentarios relevantes que tenemos del programa anterior y responder a esta pregunta que lanzamos en las redes sociales. Empezamos por los comentarios relevantes que tenga Pablo en iVoox y Twitter. Bueno, tenemos un comentario de un habitual ya del programa, que es David Sánchez Serrano, de Dandra, de un estudio de Madrid, creo que son, que son expertos en este tipo de cosas, ¿no? Y nos dicen que, bueno, que nos felicitan por el trabajo, que hay que seguir así, y nos dicen que bueno, en el último programa terminamos hablando con José Antonio Abascal de una especie de agencia de promoción que se llama White Castle, y nos dicen que en Dandra dan un servicio bastante parecido, lo que pasa es que ellos no cobran nada al autor, y además pues ofrecen un servicio de desarrollo para autores y para editoriales. Así que si todavía no sabéis pues cómo mover vuestro juego o queréis que haya un conjunto de expertos que lo revise de forma ajena a vuestros contactos, pues podéis contactar con David Sánchez Serrano, con Dandra, con el estudio Dandra. Están en Facebook también, están en un montón de redes, y luego en 2D6 Magazine tienen, como ya dijimos, una sección precisamente sobre el diseño de juegos de mesa. Así que muy recomendable pues seguirle a David y seguir a Dandra para ver un poco si nuestros juegos pueden ser mejorados o promocionados por su estudio. Vale, de todas formas pondremos los links en la parte de abajo, en la sección de comentarios, pues ahí tendréis los links para que podáis acceder mucho más fácil a las redes de Dandra. En Twitter tenemos a la gente de Akataka, una tienda de juegos que nos recomiendan como podcast, me parece muy interesante, y bueno, lo ha retuiteado gente, y entonces agradecemos su apoyo. Y luego un seguidor que nos informa del documento que compartió la semana pasada Alberto Corral, que es un creador de juegos de mesa, creo que es de Sevilla, no estoy muy seguro, pero creo que por ahí está, que es como la segunda parte de otro documento que él hizo, dando una serie de consejos a gente que está empezando en el mundo de la creación de juegos de mesa, pues para que sepa un poco de qué va la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, lo comenté también en un grupo de Telegram de creación de juegos de mesa, y la gente dijo, pues está muy bien, lo que pasa que es un pelín largo, ¿podrías dar un poco los highlights, los puntos importantes? Y a mí me gustó muchísimo el alegato que hace a favor de la creatividad en los juegos de mesa, de la originalidad, y bueno, en decir que no es tanto que busquemos una temática chula o una mecánica interesante, sino que aportemos algo nuevo a la cantidad de juegos de mesa que ya están publicados, ¿no? Y esa búsqueda de la originalidad, pero no la originalidad por la originalidad, que sea nuevo y ya está, sino entendida como innovación, ¿no? Una innovación es algo que es nuevo, pero que además mejora en algo lo anterior, porque si es nuevo y no mejora en nada, pues entonces estamos simplemente pues haciendo pruebas. Haciendo lo mismo. Así que, bueno, esto podría ser, por ejemplo, un ejemplo, pues podría ser coger mecánicas que nunca han estado juntas y hacer una vuelta de tuerca para que estas dos mecánicas funcionen perfectas en un juego, y hacer que el juego encima de original, que funcione bien, claro. Hablando de vueltas de tuerca, tú y yo estuvimos jugando a un juego que combinaba dos mecánicas bastante raras, de Luis Álvarez, de la Asociación Ludo Norte, bueno, de la Asociación Ludo en la versión norte, que combina dos mecánicas que en principio no tienen mucho que ver, ¿no? Que son la destreza y la gestión de recursos en un euro, ¿no? Un Eurogame mezclado con un juego de habilidad. Era la mezcla. Y lo curioso es que la mezcla estaba bien. O sea, y temáticamente pegaba muchísimo. Sí, y yo lo jugué y a mí me encantó el juego. Claro, lo que pasaba, sí, te podía tener las pegas que podías ver tú, ¿no? Sí, claro, a mí los juegos de habilidad o de destreza, pues no me motivan mucho. Entonces, claro,
me sacaba un poco de sitio, pero a quien le gusten esas dos cosas es como si dices, no, es que a mí los helados de naranja y piña no me gustan porque no me gusta la piña. Y dices, bueno, pero es que a quien le flipe la naranja y la piña, un helado que combine bien los dos, pues le puede alucinar, ¿no? Y Exacto. eso era un poco la aportación de este juego, que había sido lo suficientemente original como para buscar dos piezas que en principio no tenían mucho encaje y hacerlas encajar de forma natural y coherente, ¿no? Para los Eurogamers y jugadores de habilidad, este es el crossover definitivo. A mí me pareció perfecto. Steelmaker se llamaba, ¿no? Steelmaker. Vale. Estuvo en el concurso de análisis parálisis y llegó a la segunda fase, o sea, bueno, llegó bastante alto, quedó entre los 20 primeros, creo, y luego ya cuando se hizo el corte de 10 o de 5 ya no entró. Pero llegó bastante lejos este juego. Yo creo que tiene oportunidades, sí. Muy bien, pues no tengo nada más. ¿Qué tienes tú por el Vale, resto de pues yo un comentario relevante, que no es precisamente del programa anterior, pero llegó a la vez que el programa anterior y creo que está bien comentarlo. Va un poco más en la línea del programa número 2, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento. Es por Instagram de una cuenta que se llama The Projects. Es un poco difícil de pronunciar porque es The Projects. Vale, como si fuera The Projects, pero con otra O por ahí metida como, pues eso, con calzador ahí. Bueno, ya os he escuchado los 2 primeros programas, chicos. Felicidades y pa'lante. Como autor de Protos y Podcaster, ya sois un referente para mí. Al respecto de la disyuntiva que planteáis en el programa, y tras escucharos, he llegado a la conclusión de que en mi caso la creación me llega motivada siempre por un tema, o en casos extraños por una meta de algún concurso que tiene tema cerrado, como decíais. Pero como señaláis, es en el diseño de la mecánica donde finalmente paso horas y horas. No obstante, en mi caso necesito llegar al equilibrio armonioso de encontrar una serie de mecánicas que consigan simular o transmitir lo que la temática propone. Es lo que he venido a llamar tecánica. Todo esto es culpa vuestra por hacerme pensar. Bueno, hemos inventado una nueva palabra que es que encima lo hila perfecto con este programa, porque vamos a hablar de palabras sobre el mundo lúdico y acabamos de inventarnos uno que es la tecánica. La mezcla perfecta entre la mecánica y la temática. Alucinante, te cagas. Sí, yo la voy a utilizar, ¿eh? Sí. Creo que es una palabra que se va a quedar para nosotros para siempre. No, la explicación además ayuda un montón, porque es verdad que quieres mecánicas que tengan un buen reflejo en la mecánica, o sea, en la temática, porque si no, pues es raro, ¿no? Es como si dices, no, quiero un juego de persecuciones trepidantes, pero tienes que hacer 25.000 cálculos antes de hacer el siguiente paso. Pues no, sí. no va de eso, ¿no? Y bueno, yo no tengo ningún comentario más, pero vamos a hacer una pequeña inclusión al grupo de Telegram en el que ya estamos 6 personas. Estamos poquitos, pero estamos ya 6 personas, ya va bien. Y a la respuesta de esta pregunta de cuál es vuestro vocabulario lúdico favorito, pues Javier Fuentes nos dice que su vocabulario lúdico favorito es: ya puedes ir quitando esa Coca-Cola de la mesa. Y me ha parecido maravilloso. No tengo nada más que aportar sobre Telegram, ya está. Esto es todo lo que se puede decir. Es casi un cartel que puedes poner, ¿no? Sí. Al lado de la mesa de juegos. Sí. Aquí no se come, no se bebe, solo se juega. Y las manos no se meten en la nariz, ¿eh? Cuidado, chavales, que se cortan manos. Esa mano llena de chetos que está cogiendo un token o una carta. Sí, sí. Que nos pone un pelín tensos. Un pelín tensos, solamente un pelín. Madre mía. Yo en mi casa llegué a prohibir el comer. Y no porque no se limpiaran las manos, sino porque hago mi turno y me voy a por comida. Y llegaba su turno y el tío estaba buscando comida. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No. Y aparte que no se entera de la partida tampoco. Sí, claro. Sí. Vale, pues nada más. No tengo ninguna respuesta más. Tú tampoco, Pablo. Así que vamos a responder. Bueno, vamos a decir qué respuestas hemos tenido sobre la pregunta del programa anterior. Ya hemos dicho 7 veces que la pregunta del programa anterior era ¿qué palabras lúdicas conocéis? Y han salido las siguientes. Algunas se han repetido, ¿vale? Pero las siguientes, entre toda la gente que ha comentado, por mi parte tengo Meeple, Deck Building, Euro, Dungeon Crawler, AP, Turno, Mano, Draft, Fase, Ronda, Mazo, Ameritrash, Roll and Write, Ensalada de puntos y Combo. ¿Tú tienes alguna, Pablo? Sí, bueno, muchas se han repetido. Token, Tile, Setup, Meeple, Trash, Deck Builder, Kingmaking, Push Your Luck, Draft, AP, Mancala, juego asimétrico, escalabilidad.
quizás son las más comunes, ¿verdad? Nosotros Sí. vamos a intentar tocar alguna, tanto estas que se han comentado como alguna otra que quizás no ha sido comentada y que quizás no es lo más habitual escuchar si no estás metido en el mundo de la creación de los juegos de mesa. Pero ¿por qué vamos a hablar de este vocabulario? Pues vamos a hablar de este vocabulario porque de aquí en adelante no queremos estar cada programa, cada vez que salga una palabra, explicando qué es esa palabra. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo el vocabulario que vamos a poder usar. Siempre va a haber algo que nos vamos a dejar, ¿vale? O sea, hay alguna palabra que no va a estar incluida en este programa porque es imposible decirlas todas. Pero por lo menos lo más relevante, lo que vamos a utilizar, lo que es muy probable que nos salga a nosotros decirlo en los programas, pues son estas palabras las que vamos a resumir, las vamos a contar qué significan para que la gente no esté perdida. Si nosotros estamos hablando de un tipo de juego y decimos que este tipo de juego es un Eurogame, pues que la gente sepa que es un Eurogame. ¿Vale? Y si es una Ameritrash, o qué es una Ameritrash. Y si es un filler, pues qué es un filler. Cosas así muy genéricas que va a hacer que todos estemos un poco más enterados de lo que estamos hablando cuando nosotros estemos comentando cosas o gente que venga a ser entrevistada en este programa o a dar o como nosotros, que venga a hablar con nosotros, pues que el oyente se entere sin ningún tipo de problema. Eso es, damos un poco la base, luego cuando hablemos de alguno de estos términos, pues igual sí que hacemos un breve recordatorio, pero de nada, 10 segundos, o sea, no, sin entrar en materia. Sí, eso es. Para que el podcast sea más ágil a partir de aquí. Claro, la cosa es que si yo, por ejemplo, digo tengo un juego con 4 meeples, no te voy a decir que es un meeple, o sea, ya te lo voy a decir aquí, ¿vale? Hemos dividido este programa o este diccionario lúdico que vamos a crear aquí en varias secciones diferentes y por el primera sección que vamos a abordar va a ser los tipos de juegos. Dentro de los tipos de juegos tenemos un montón de juegos diferentes y vamos a ir comentándolos. Por ejemplo, abstractos. Te dejo a ti, Pablo, si quieres que nos cuentes qué es un juego abstracto. Sí, pues un juego abstracto normalmente tiene un enfoque en esa dicotomía temática versus mecánica, tiene un enfoque muy fuerte hacia la mecánica y la temática no es relevante, incluso a veces es inexistente. A veces se pone alguna temática para vender mejor el juego, pero incluso hay editoriales especializadas en hacer juegos abstractos que no tienen ninguna temática. Entonces, lo importante es su mecánica y que siempre suelen tener un pequeño componente de puzzle mental o de reto así más abstracto, nunca mejor dicho, para darle un poco la alegría de jugar, ¿no? Sí, lo que yo suelo llamar un sudoku. Eso es. Haces cada uno su puzzle y poco más. Tetris, como quieras sí, llamarlo. Como ejemplos de juegos abstractos, tenemos muchos. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora mismo el Azul. Azul es un juego abstracto, Riff es un juego abstracto y mismamente el juego que nos presentó José Antonio Abascal en el programa anterior también es un juego abstracto, aunque la temática le siente perfecta. Sí, pero se podrían cambiar las temáticas y el juego seguiría funcionando como Eso reloj. Es. Podría ser, en vez de París, podrían ser, vamos a apilar cajas y vamos a arar el terreno y poner cajas y casi podría funcionar igual. Pues esto es un juego abstracto. Tenemos también los Eurogames, que se dividen en 3 tipos, ¿vale? Los Eurogames se dividen entre juegos ligeros, medios y pesados. Esto lo vamos a tratar más adelante, lo del ligero, medio y pesado, pero bueno, un Eurogame. En esto me iba a aventurar yo a hablar de qué es un Eurogame, y un Eurogame es aquel juego que nos haga gestionar recursos en grosso modo. Un Eurogame abarca demasiados juegos como para decir este juego es un juego concreto es un Eurogame o una mecánica concreta es un Eurogame. Pero por lo general lo que predomina en estos juegos es una gestión por parte de los jugadores en la que hay un desarrollo en el que tú tienes que procesar por ciertos recursos, tendrás que expandirte de cierta manera y tendrás que hacer algo de forma que yo creo que la mejor forma de representarlo es que cuando tú estás haciendo algo industrial, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un campo y lo voy a plantar de maíz y voy a hacer que el maíz crezca y este maíz lo voy a vender y este maíz, bueno, y demás. No es un ejemplo un poco chorra. Y como ejemplos de Eurogames, pues tenemos Caverna, tenemos Tolkien, para decir alguno un poco más duro, ¿no? Hay un montón. Es que tengo tantos que se me pasan todos rápido por la cabeza y no los digo. Clans of Caledonia, Caverna, Agrícola. No sé. Sí, bueno, ¿alguno más? En general no todos son de granjas y de cultura del medievo alto o bajo, pero a veces sí que van en esa temática porque son sistemas económicos relativamente sencillos de acotar en un juego, ¿no? Si de repente dices, no, pues la economía mundial en el 2020, joder, pues ahí hay 1000 movidas, sí.
asientos financieros, especulación, no sé qué, hay, es como cosas bastante complejas, ¿no? Pero cuando montas una simulación de un sistema económico, pues como un mercado o como un pueblo que se autoabastece o como cosas así, pues sí que se tiende mucho a hacer un Eurogame, pero Eurogames puede haber del espacio, puede haber de cualquier otra temática, ¿no? Es más Sí, son de hecho, bueno, voy a nombrar otros que no sean de temática de hacer granjas. Por ejemplo, tenemos Gaia Project, como si fuera un Euroduro, Gaia Project, en Gaia Project. Tenemos a un autor muy reconocido, que es Vital Lacerda, que hace Eurogames también, muy duros, y esto los hacen temáticas que no tienen nada que ver con el medievo. Tiene uno que se llama Kanban, que es de gestionar una fábrica de coches. Tiene otro que es de somos empresas mundiales que tenemos que gestionar el CO2 para que el mundo no se vaya a la mierda, hablando mal, y otros tantos que no tienen nada que ver con este estilo, ¿vale? Y bueno, un montón de autores. Es un juego, los Eurogames, se llaman Eurogames también porque son juegos originarios de Europa, y donde más vamos a encontrar autores de este tipo de juegos son aquí, en Europa. Sobre todo creo que creció en Alemania, es donde más creció esta afición por los Eurogames, que al final son, pues eso, juegos de gestión. Tendremos colocación de trabajadores, tendremos recursos, pero por lo general azar muy, muy poquito, y tenemos unas mecánicas que van a hacer que todo funcione pues bastante de forma muy engranada. El espejo de eso mismo es la siguiente categoría, que sería la Ameritrash, ¿no? O sea, Sí. la tradición europea, sobre todo con un fuerte influjo de la cultura del juego alemán, pues es lo que se ha llamado Eurogames, como muy bien ha contado Adrián, ¿no? Los alemanes son de cenar pues a las 6 o a las 7 y luego igual echar una partida antes de irse a dormir o antes de ver la tele o cualquier cosa. Y entonces, como parte de la cultura encima. eso es, hay una cultura brutal del juego de mesa, y un juego de mesa pues que tenga su parte de gestión, que no sea azaroso, pero que tampoco se vaya mucho en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, luego han ido evolucionándose a euros más duros y a euros más ligeros para ajustar un poco el tiempo de partida, pero en la cultura americana pues es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, un Ameritrash está buscando muchos dados, está buscando mucha temática, muchas miniaturas, muchas figuras escenografía que nos pueda ayudar a meternos en el tema, y con menos influjo de la mecánica, o las mecánicas son un poco más las de toda la vida que entra dentro de ese género, aunque ha habido algunas evoluciones de esas mecánicas. Pues sobre todo lo que le gusta a la gente que tira de Ameritrash es que sea muy inmersivo, ¿no? O sea, que tenga una historia, que tenga un lore, que tenga un... Bueno, ya estamos diciendo palabrotas, hasta aquí estamos diciendo palabras. Ya estamos diciendo palabras. Una atmósfera alrededor del juego que te ayude a meterte dentro de él, y sobre todo si hay componentes dentro del juego que te están ayudando también, pues como miniaturas bastante chulas que incluso se pueden pintar, que se pueden meter dentro de una escenografía más sofisticada, dados personalizados y ese tipo de cosas, pues estaríamos empezando a hablar de Ameritrashes, ¿no? La dicotomía entre Eurogames y Ameritrashes a veces es difícil de resolver en algunos títulos. Hay algunos juegos que tienen parte de gestión y parte de inmersión y azar, y entonces, bueno, pues hay incluso gente que hablan de Eurotrashes eso es, una nueva... Sí. El crossover entre los dos sería... Eso es. Porque hablando así a grosso modo, pues tendríamos el Eurogame como juegos que son, al final lo que importa es más la mecánica, y hilando con el programa anterior, en Eurogame sin los abstractos importa más la mecánica, mientras que en una Ameritrash lo que más nos importa es la temática. La mecánica viene impuesta para que la sensación de juego de la temática sea más inmersiva. Por supuesto, esto, como en todas las cosas, al haber dos polos más o menos opuestos, hay lo que se llaman las guerras de religión. Gente que es súper fan de los Eurogames y dice que los Ameritrashes pues son básicamente un tiradados, y gente que es súper fan de los Ameritrashes y que dice que los Eurogames es básicamente un mueve cubos, ¿no? O sea, pues los dos se pueden ridiculizar, pero bueno, yo creo que ambos géneros tienen grandes títulos y buenos representantes de juegos de mucha calidad, tanto en Eurogames como en Ameritrashes. Por dar ejemplos de Ameritrash, pues los más conocidos quizás podrían ser Zombicide,
que tenemos varias versiones ya del Zombicide. El Descent, que es como un Dungeon Crawler, otro género que ahora hablaremos también que está dentro de la Ameritrash. Y así más conocido ahora mismo que esté en auge, pues el Imperial Assault podría ser también. ¿Vale? Sí, Que es basado básicamente en si vais a Star Wars. Kickstarter y el juego vale más de 100 euros, muy probablemente Sea sea una una Ameritrash. con Sí. miles de minis de historias. Y haciendo el crossover que existe, el Eurotrash que se le ha llamado, tenemos también algún otro juego que ya es una mecánica Eurogame, pero que está bastante bien implementado con la temática, entonces le han metido un mogollón de componentes de lo que sería la Ameritrash en un Eurogame. Y tenemos aquí lo que sería el Eurotrash. Entonces, el Eurotrash tenemos varios juegos, sobre todo tenemos un autor que se llama Eric Melan, que suele hacer juegos bastante mezclados en este concepto, y tiene pues el Blood Rage, el Rising Sun, y ahora está con uno tercero de esta trilogía que se llama Ankh, que estaba en Kickstarter hace poquito. También tiene más juegos a los que yo no he jugado, de los que no voy a hablar, pero que también hacen esta mezcla entre los dos mundos, el Eurogame y el Ameritrash. Hace ahí un crossover bastante interesante. Al final son juegos que parecen de miniaturas, pero no tienes un lanzadados, no lanzas dados, no tienes una gestión muy buena. Luego, entre partidas así un poco largas de Eurogames y Ameritrashes, normalmente lo que se suele meter son algunos fillers, por eso es el nombre, ¿no? Un filler es como rellenar ese hueco entre partidas Sí. con algo un poco más ligero para cambiar un poco de tercio, para que la gente que tú decías pues vaya a comer algo y no participe en la partida del filler, pero luego ya no esté molestando en la partida larga. Y bueno, en los fillers pues hay de muchos tipos y muchas mecánicas que normalmente lo que tienen los juegos tipo filler son una o dos mecánicas, no muchas, ¿vale? Porque lo que se pretende es que las partidas sean rápidas, que duren poco, que se resuelvan más o menos bien, que tengan un pelín de estrategia, pero que el azar pues también resuelva algunas partidas y bueno, ahí se le exige mucho menos a la parte mecánica y se busca más que haya cierto ambiente distendido y eso, y sensaciones. Yo creo que es más en un filler lo que se busca es más una sensación que te den 15-20 minutos, una sensación buena. Ya puede ser también por mecánica, por temática o lo que sea. Y son bastante reconocidos porque suelen ir en caja pequeña, pocos componentes y una duración bastante comedida, como ya hemos hablado. Por lo general son juegos de cartas, amoldándose a un estándar de producción de 54 cartas, 55 o 110, siempre suelen andar ahí. Y como fillers, pues podemos encontrar, ahora ha estado un poco de moda el Claim, por ejemplo, que era caja súper pequeñita. Tenemos también Cubirds, que es otro juego de cartas. Pero luego también tenemos algún otro filler, que yo lo considero filler, por ejemplo, que va con tokens, que también hablaremos ahora de qué es un token y demás, que es Draftosaurus, por ejemplo, un juego de Zacatrus que lo que haces es mover unas fichitas de cartón, bueno, de cartón no, de maderita, pues los utilizas para hacer una gestión es un juego que dura 15 minutitos y no deja de ser un filler, caja pequeñita, pocos componentes y yo creo que eso es lo que se resalta sobre todo en un filler. Y la gente lo suele utilizar para eso, jugar entre partidas, pero no siempre es así. Por ejemplo, a mí me pasa que yo he hecho tardes enteras de jugar a fillers, jugar igual con otro y esto es 10 fillers. Hay veces que hemos jugado de la siguiente manera, nos hemos hecho, en mi casa hay una cosa que llamamos no sé cómo era, un juego por día, o no sé cómo, no me acuerdo cómo era. Bueno, solamente jugábamos un juego, ¿vale? La cosa es que yo juego un juego y el que gana elige el siguiente, y el que gana elige el siguiente, y el que gana elige el siguiente, y siempre son juegos bastante rápidos. Entonces te puedes echar una tarde de fillers. Le pusimos nombre a este tipo de tardes, pero ya no me acuerdo cómo se llamaban. Y eso, hablando de que son solamente cartas los fillers, también vamos a encontrarnos otro tipo de juegos que son los LCG o TCG, que ahora vamos a decir que son estas siglas. Los LCG son los Living Card Games, que traducido al castellano sería TCG, que son los JCG, ya se me olvida, los juegos de cartas coleccionables. Y luego tenemos también... es peor que la droga, pero bueno, ahora lo cuenta... Y tenemos también dentro de esto los que serían los Living Card Games, los juegos de cartas vivientes, ¿vale? Los LCGs podrían tener también una duración, que puede ser la duración de un filler, pero los LCGs, que son los Living Card Games, LCGs y Living Card Game, es un juego de cartas que va evolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener un juego de cartas que va a ser, por ejemplo, un mazo de 100, pero luego nos van a sacar expansiones que las vamos a ir metiendo en este juego y el juego va a ir evolucionando según las expansiones que van saliendo. Por lo general son juegos competitivos, podemos encontrar alguno que no lo sea,
Y por poner ejemplos, pues tenemos el más conocido, creo yo que ahora mismo, es el Arcane Horror LCG. Tenemos también el Señor de los Anillos LCG, que es el antecesor. Y bueno, tenemos otros cuantos. Hay un sinfín de ellos, pero los más conocidos serían estos. La pega que tienen es que estás todo el rato mejorando el juego y por Eso, lo tanto sí. pasando por... Una cosa característica de los Living Card Games es que al final son unos sacacuartos, ¿no? Que se empiezan con una caja básica y va evolucionando y bueno, pues vas comprando expansiones y eso no acaba nunca. Bueno, suele acabar, pero no acaba nunca. Que si no sería Sí. Death. Y en la línea y esta línea tenemos los Trading Card Games, que son los juegos de cartas coleccionables, que son, por ejemplo, Magic, Yu-Gi-Oh! Y tantos juegos así que lo que hacen es que existen cartas, no existen expansiones cerradas, sino que existe el mogollón de cartas y tú te compras un mazo, te creas tu propio mazo para jugar contra otra persona y te compras cartas, o sea, te compras sobres como los cromos en los que te vienen cartas random, aleatorias, no voy a hablar con palabras, cartas aleatorias que tienes que ir luego incluyendo en tu juego, pero el juego no va creciendo, simplemente lo vas modificando. Esa es un poco la diferencia entre los dos. Sí, a mí me gustaría reseñar aquí que luego vamos a hablar de otro palabra que es deck building y que Sí. no deberíamos confundir TCG con deck building. Es decir, nosotros en Magic, por ejemplo, podemos estar pensando cómo construir un buen mazo para echar una partida, pero luego durante la partida no estamos construyendo nuestro mazo. Entonces, no es un juego de deck building, es un juego en el que tú pues preparas el mazo, pero la mecánica principal no es la del deck building, como vamos a comentar más adelante. Bueno, siguiendo con los tipos de juegos, tendríamos el familiar, que podría englobar cualquier juego de los anteriores mencionados, ya que los juegos familiares son aquellos juegos pues que tienen una dificultad bastante reducida para que una familia pueda jugarlo sin tener mucha conocimiento de juegos de mesa y sin tener mucho bagaje. Se puede jugar con niños, se puede jugar con padres, madres, incluso con abuelos y abuelas, o sea, casi para todo ámbito de personas que estén dispuestas a jugar. Es muy habitual que los nombres de estos juegos empiecen por mi primer site o mi primer Aventureros al Tren, mi primer viaje, o Catán Junior. ¿Vale? El Junior o mi primer, pues te pueden dar una pista de que han reducido un poco la complejidad de un juego clásico para que adaptarlo a toda la familia, ¿no? No solamente a grandes jugadores. Sí, no solamente tiene que llevar esas siglas. Por ejemplo, Catán, yo creo que Catán básicamente ya es una versión familiar, lo único que el Junior es como para más infantil. Después tenemos Carcassonne, muy conocido, y un montón de juegos más, de los que no voy a decir yo ninguno. ¿Por qué? Porque en mi canal tenéis un vídeo con un montón de juegos y no hace falta que me ponga a hablar aquí de todos. Pero bueno, familiar. Juego que puede jugar niños, padres, madres, abuelos y que todos se van a divertir, ¿vale? Que no es ni muy infantil, ni tampoco es muy adulto, ni tampoco es muy difícil. Es una mezcla entre todo que funciona bastante bien y con duraciones menores a 1 hora. Esto es importante, que la mayoría de estos juegos tienen que durar, por lo general duran menos de 1 hora. Prácticamente todos los fillers se podrían decir que son familiares, no tiene por qué, pero podría decirse que sí. Pero grosso modo, pues eso. Igual por temática un filler así un poco que te estás cargando a gente y tal, pues no, venga, vamos a jugar bueno, ya, toda sí. la familia. Pero sí, normalmente se pisan mucho esos dos conjuntos. Por mecánicas, digamos que sí. Ahora, por temáticas, entonces ya hablamos de cosas diferentes. Después de otros tipos de juegos tenemos Wargame. Los Wargames son juegos de guerra, sobre todo suelen estar ambientados en guerras pasadas de nuestra historia. Tenemos guerras napoleónicas, tenemos guerras islamistas, tenemos... La Guerra Mundial es un filón total. Tenemos Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, tenemos de todo. O sea, hay un montón de guerras. Y son juegos que suelen durar una eternidad, no todos, pero suelen durar una eternidad porque son representaciones, por lo general, son representaciones reales, bueno, muy fidedignas a lo que realmente pasó. De hecho, encontramos juegos en los que si tú estás jugando un bando contra el otro y un bando fue el ganador, sabes que al final de la partida el bando ganador va a ser uno concreto. No va a ser... A ver por cuánto, ¿no? Pero sí. Sí. Ahí nuestro compañero Amboto Games tiene ahí algunos juegos y bueno, pues algunos de sus juegos son de la Guerra Civil Española, por ejemplo, y se sabe que en esa parte concreta de la guerra ganó el bando nacional o el bando no sé qué y siempre gana ese bando. Lo que pasa que hay que saber pues por cuánto gana, ¿no? O tiene ahora uno bastante interesante de la guerra de los 3 países o no sé cómo es, porque
Y es bastante alucinante cómo representa todo lo que pasó, ¿no? O sea, quién declara la guerra, qué tal. Y ahí, bueno, además de ser un juego interesante, es un juego en el que aprendes un montón, porque si lo juegas, estás repasando la historia tal cual. Dentro de los wargames también tenemos un abanico un poco más amplio, no son solamente los que son fidedignos, podemos tener algunos basados en guerras de novelas, por ejemplo, tenemos la Guerra del Anillo basado en una guerra que era la del Señor de los Anillos, y tenemos, pues bueno, otro tipo de juegos, pero que van en sintonía con una guerra de un evento o que ha pasado o que alguien se ha inventado ya en algún momento y Puede ser guerras futuristas, o sea, no tienen por qué ser solo de historia, pero sí que es la mecánica un poco de el típico general en su tablero enorme moviendo tropas de un lado para otro. Y de hecho, en algunos casos, ese tablero es tan enorme que pues eso, ocupa varias mesas y hay partidas de meses, ¿no? O sea, de campañas alucinantes que se resuelven además en el último momento y después de un desarrollo larguísimo. Entonces, los wargames son un género muy peculiar para muy cafeteros de los wargames. Y recomiendo desde aquí una con, la Bellota Con, que es una experta en, o sea, una convención. Una convención de expertos en wargames que incluso pues traen a gente muy buena de todo el mundo y que si te gustan los wargames, pues te tienes que pasar por la Bellota Con porque ahí vas a disfrutar un montón. Sí. Antes de que se enfaden los wargameros, vamos a decir que no todos los juegos están con un final cerrado, sino que a veces enfrentan bandos también y puede ganar cualquier jugador, ¿vale? que luego seguro que nos sale alguno diciendo, no, esto no es así. Antes el tema de los crossovers, pues también hay muchos euros que se intentan acercar tímidamente a Wargame, muchos ameritrases que también. Y bueno, pues para la gente que es Wargamer de los de echar una partida de 12 días, pues igual eso les parece algo como muy blandito, pero al revés, ¿no? O sea, la gente que igual quiere mi primer Wargame, que no sea algo alucinantemente grande, sino más asequible para ir cogiéndole el gustillo, ¿no? Sí, hacer mención especial a Memoir 44, que es un wargame, pero que puedes jugar partidas que duran nada, una horita o algo así, que son bastante rapiditas. Es la puerta de entrada al mundo de los wargames. Al mundo de los wargames. Puede ser esa. Sí. Respecto a los wargames, aquí hay una especie de diferencia, hay como una especie de guerra, porque los juegos de miniaturas estilo Warhammer también son considerados por ciertas personas wargames. Son juegos que no tienen nada que ver con lo que acabamos de hablar y son juegos que son como un LCG, ¿vale? O sea, bueno, como un juego de cartas coleccionable, son como un juego de cartas coleccionable, pero con miniaturas. Coleccionamos miniaturas para hacer nuestro ejército, gastamos X puntos, porque cada miniatura va a tener un coste. Entonces, si esta miniatura cuesta 10 puntos y esta 20, pues hago un total de 100 puntos y me pego con otro que se ha hecho un ejército con otros, o con otro ejército de otros 100 puntos, ¿no? Pues estos también son considerados wargame dependiendo de quién lo hable, así que, bueno, que sepáis que existen los wargames históricos y wargames de miniaturas, diría yo, que sería la forma buena de diferenciarlos. Y como último tipo de juego que tengo apuntado yo aquí, seguramente nos dejaremos alguno más, tengo apuntado los parties. Sí, bueno, aquí juego party, pues el propio party, ¿no? O sea, sí. Si conocéis ese juego, pero son juegos que la finalidad es sobre todo pues pasarlo bien, reírse y no tanto voy a plantear una estrategia a 7 turnos, no, o sea, estamos aquí por las risas. Entonces, por lo general son juegos que van divididos en equipos y equipos que tienen que ayudarse entre ellos para poder conseguir un objetivo, que suelen ser relacionadas con temas culturales, temas sociales o con, yo qué sé, habilidad también puede haber, o sea, hacer un poco pues todo lo que la típica actividad de team building, de hacer piña en el trabajo, se suele hacer, vamos a ir todos a un paintball a echarnos una risa, vale, pues eso traducido a un juego de mesa es, bueno, venga, vamos a hacer aquí un par de equipos y que peleen a ver quién sabe más de no sé qué tontería o que hagan un Pictionary mismamente, el Pictionary, por mencionar un juego. Tenemos el Pictionary en el que 2 equipos dibujan para ser los primeros en adivinar algo. Y que casi ganar no es lo divertido, sino que, joder, vaya tontería que dibujó no sé quién, o qué crack cuando no sé quién adivinó tal dibujo con solo 3 rayas, algo, pues buscar un poco cositas así.
Eso es. Y bueno, no sé si tú tienes algún tipo de juego más. Yo creo que hemos hecho bastante completito. Hombre, hay miles de subtipos y no sé qué tal, pero que no nos vamos a Hombre, meter. Con esto sí. ya más que de sobra. Podemos pasar Sí, si quieres. los generales, lo que tú cuando vas a una tienda te va a hablar qué tipo de juegos te gusta, pues casi casi que tú puedes decir, ¿qué buscas? ¿No? Pues ¿qué busco? Un abstracto, un euro, una Ameritrash, un juego familiar. Un Ujú, poco que te puedas de andar por casa, ¿no? Hablando eso. de los juegos, pues vamos a hablar un poquito de los componentes, ya que han salido un montón de componentes en la explicación de estos tipos de juegos. Pues tenemos, yo tengo apuntado aquí, token, meeple, tile, mazo, pool. Pues bueno, vamos a hablar un poquito qué son estas palabras raras de las que hemos hablado. Empezando por token, por ejemplo, Pablo. Pues token es una ficha que puede ser típicamente de cartón troquelado o puede ser de cualquier otro material, pero básicamente son las fichas evolucionadas. Normalmente ahora pues eso le suele poner parte de temática, no es una ficha como la del parchís, sino que pues el token troquelado suele tener ahí, pues yo qué sé, si es de vida, pues un corazón, o si es de puntos, pues una forma de moneda o lo que sea, ¿no? Pero Ujú. prácticamente cualquier ficha que estemos usando en nuestro juego. Yo creo que la diferencia grande entre lo que sería una ficha y un token es que los tokens suelen ir ilustrados. Suelen marcar no solamente es un contador, sino que suele tener algún dibujo, pues no como en el parchís que tienes el rojo, el azul y el amarillo, sino que tiene algo representado, tiene o que te representa un +1, un +2, tiene un dibujo de algo que representa el juego, lo que sea. Ujú. Y una cosa importante es que estos tokens suelen ser fichas pequeñitas. No nos vale un token que tenga un 10 por 10. Eso es. Porque si tenemos ya lo que sería ya un troquel, un trozo de cartón que sería en la mesa que no se mueve, sería una tile o una loseta, que es Ujú. una ficha grande, ¿vale? Esto sí es una ficha grande que se coloca en el tablero, o sea, que se coloca en la mesa y hace de tablero de cierta manera. Puede ser de tablero en sí, puede ser para tapar otra cosa que ya esté en ese lugar, puede tener otras aplicaciones, pero ya es algo que no es solamente un marcador, sino que tiene otra implicación dentro de la mesa que es que se va a quedar en juego. Ujú. Tile es una baldosa, y Eso entonces es. muchos tableros se van formando conforme va avanzando la partida, pues poniendo diferentes losetas, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, Carcassonne, que es un juego que se basa en las losetas. Ujú. El juego se va basando simplemente en colocar losetas. Bueno, y Carcassonne también tiene meeples, ¿no? Y el Carcassonne también tiene meeples. Claro, es lo único que tiene. Tiene losetas y meeples. ¿Y qué es un meeple? Pues un meeple es un trocito de madera. Ahora también los podemos ver en versiones de plástico, pero por lo general han sido siempre de madera y suelen tener forma de pelele, ¿no? De personita, del inocente, Muñequito de del monigote, muñequito. de Sí, machango, como dicen en Canarias, ¿no? sí, Y pero es un poco la contracción de My People, quiero que eso, dice. sí, estaba bien, lo iba a decir yo también, que de dónde venía. Y bueno, suele ser eso, que suele representar gente, pero ya hemos llegado a un punto que ya no es solamente gente. O sea, ahora te puedes encontrar dinosaurios, te puedes encontrar animales, te puedes encontrar edificios, todo esto ya serían meeples, casi casi, Sí. sí, personalizados, pero que tienen esa misma función. Y un meeple, por lo general, es un elemento que se mueve dentro del juego. Ujú. Podemos tener, porque podemos ver un elemento de madera que puede ser una casita que está fija en un sitio y eso no es un meeple porque no es un trabajador, no es una persona, ¿vale? A no ser que estés en un juego que las casas se muevan y las cajas hagan cosas porque tienen brazos, pues Sí, pues si es un juego, por ejemplo, de naves, pues si eso estás es. moviendo naves de un lado para otro, eso sí son meeples, ¿vale? O sea, Sí. son más personajes que decorado. Y saltando un poco, bueno, con el tema de los tokens relacionado, tenemos el pool, esto no son componentes, pero pool, ¿qué es pool? Una piscina, ¿no? Sería en inglés. El pool es el sitio, el lugar en la mesa donde tenemos reunidos todos estos componentes que por lo general pues suelen ser tokens. A veces son meeples, a veces son otras cosas, pero por lo general suelen ser tokens. El pool de los tokens verdes, el pool de los tokens amarillos. Si es como un mini almacén, un conjunto, un repositorio. Ujú. Hilando un poco con esto, lo que serían los grupos, pues tenemos también las cartas para que el que no sepa lo que es un mazo, pues un mazo es una pila de cartas, ¿vale? Una pila de cartas sería un mazo. De componentes no se me ha ocurrido ninguna cosa más que sea de mención, creo que esto es lo que más vamos a poder comentar. Si Hay sale un alguna rollo cosa nueva, más así específicos, contadores con ruletitas, no sé qué tal, pero bueno, eso, sí, no, diales, demás, que eso no va a estar en todos Mm. los juegos y bueno, eh, pretende ser un diccionario breve. No, Sí. no. Cosas que nos podemos encontrar durante el juego, durante la partida. Tenemos, por ejemplo,
el turno, la ronda y la fase. Creo que esto es algo importante de recalcar porque la gente sobre todo se suele confundir entre turno y ronda. ¿Qué es un turno y qué es una ronda? Pues una ronda normalmente es que le dé la vuelta a todos los jugadores, ¿no? En ronda, o sea, su nombre lo está diciendo, y que haya dado tiempo a que pues todos los jugadores que están jugando hayan podido hacer alguna acción. Sí, por lo general, el turno se refiere a cuando un jugador está jugando en su momento, su espacio de tiempo en el que está jugando, eso es su turno. Y la ronda consiste en juntar todos estos turnos que tienen todos los jugadores. Uh-huh. Si estamos jugando 4 jugadores, en el momento que juguemos los 4 jugadores, habrá acabado la ronda. Por lo general es así. Hay algún juego que la ronda funciona diferente y lo especifica en las reglas. Pero siempre es cuando se cumple una serie de condiciones y cada vez que se cumplan todas esas condiciones es cuando a eso se le llama ronda. Y el turno solamente para un jugador. Cuando yo juego y paso ya es otro turno, porque es el turno de otro. Y eso está bien explicarlo porque hay mucha gente que la ronda dice es mi ronda, no es tu ronda. La ronda es de todos los jugadores, el turno es tuyo, pero la ronda no, por ejemplo, ¿no? Eso es. Y luego, bueno, las rondas también pueden tener diferentes fases. Eso O sea, es. Incluso hay, el turno. O sea, sí. las fases es algo un poco complicado de explicar. En una ronda, por ejemplo, puede haber una primera fase de colocación de trabajadores que la vamos haciendo, pues, venga, empieza una nueva ronda y Adrián coloca su trabajador, luego me toca a mí, coloco mi trabajador y termina la fase de colocación de trabajadores. Y luego, una vez que hemos hecho esa fase, pues puede haber otra siguiente fase que es con los trabajadores que hemos colocado y los recursos que ya habíamos ganado en las otras rondas anteriores, vamos a hacer la construcción de no sé qué cosas, ¿vale? Eso Entonces, es. en esa manera de funcionar en ese juego concreto, tendríamos que dentro de una misma ronda hay 2 fases, por ejemplo, y en esas fases, en cada una de esas fases, yo tendré mi turno y Adrián tendrá su turno. Pero podría darse el caso que fuera, pues como decía Adrián, de la otra forma. Es decir, una ronda en la que Adrián coge su turno y en su turno tiene 3 fases diferentes, donde primero coloca trabajadores, luego construye y luego recoge lo que ha construido, y luego me tocaría a mí y haría A, B y C, ¿no? Entonces, podemos tener A, B, 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 C, 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 o podemos tener A, B, C, A, B, C, A, B, C. Eso ¿Vale? es. Eso es. Sí, luego hay más combinaciones que cada juego ya tiene la suya, pero bueno, está bien. Sí, estamos hablando de lo genérico. Luego Lo la gracia genérico, eso es. es que se saltan un poco esta nomenclatura. Eso es. El entreturno también es otra cosa que podemos tener en cuenta porque el entreturno es el tiempo que pasa desde que tú has terminado tu turno hasta que te vuelve a tocar a ti. El tiempo que tardan el resto de los jugadores en jugar y el tiempo que tardas también en hacer otras cosas que te pida el juego que no sean la fase de los jugadores. Porque pueden estar los jugadores jugando y nos puede pedir también el juego que hagamos algún tipo de mantenimiento, que este mantenimiento pues puede ser, coloca una ficha de un sitio en este otro y haz un recuento de algo o lo que sea, ¿vale? El entreturno es lo que tardas entre jugar tú y volver a jugar. Este tiempo, como creadores de juegos de mesa, lo tenemos que controlar muchísimo, con cronómetros, no con sensaciones, sino con cronómetros. Sí. Y luego también preguntar las sensaciones, ¿vale? Porque muchas veces decimos, joder, es que han estado 15 minutos, sí, pero han estado 15 minutos entretenidos. Entonces, al final, no han notado tanto entre turno. Y otras veces es al revés. Os voy muy bien, dices, ya, pero es que 3 minutos por 5 jugadores son 15 y sí que lo han notado, que tarda muchísimo en volverles a tocar, ¿no? Entonces, esto no solamente queremos sensaciones, también queremos el tiempo físico real que ha pasado. Y luego también, como muy bien decía Adrián, en el entreturno no solamente influye que haya jugadores que se lo piensen más, que bueno, ahí luego lo vamos a hilar un poco con análisis parálisis, con AP, Sí. pero también lo que ha dicho muy bien Adrián, que es el mantenimiento del juego. Hay veces que los juegos tienen lo que en inglés se suele llamar mucho housekeeping, que tienes que estar cuidando la casa mucho, en ponerla bonita o en ponerla limpia para que pueda volver a jugar la siguiente ronda, ¿no? Entonces, por eso hay algunos juegos que hoy en día están tendiendo a dejar parte de ese housekeeping, parte de ese mantenimiento de la partida o de la ronda, delegarlo en apps, ¿no? O sea, decía, por ejemplo, el Onim es un juego que funciona súper guay, pero te pasas la mitad de la partida barajando el mazo, ¿vale? Y dices, bueno, pues en app eso no pasa, porque el barajar el mazo es una animación que tarda 0,5 segundos y tú estás todo el rato jugando, ¿no? Pero en físico resulta que quien creó el juego, pues pensó muy bien la mecánica, pero no se dio cuenta de que mucha parte del turno pues es entre turno porque estoy barajando mi propio mazo, ¿no? Y eso es algo
Un juego, un juego que refleja muy bien el housekeeping es el Through the Age, que te puede durar 4 horas jugando en mesa, pero lo juegas en aplicación y te dura hora y poco, pues porque cuando juegas en mesa te pasas la mayor parte del tiempo moviendo unas fichas de un lado a otro, haciendo recuentos y mirando a ver qué es lo que tienes en la mesa, cuando la aplicación te lo hace automáticamente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, vamos a hablar del AP. El AP son las siglas de análisis parálisis, no el canal de YouTube, sino lo que representa. El análisis parálisis es pues cuando una persona ya se queda paralizada analizando lo que tiene que hacer. Entonces llega su turno y está pues un montón de tiempo pensando y el AP se le llama AP o análisis parálisis a este tiempo perdido que está dentro del turno del jugador. Sí, es muy propio de euros. O sea, en Eurogames normalmente tenemos la suficiente información en mesa como para que podamos tomar una decisión más o menos optimizada o buscar incluso la óptima, ¿no? Entonces, cuanta más información hay en mesa, más difícil es tomar una decisión. A pesar de que pueda parecer lo contrario, decir como, bueno, ahora que tienes toda la información, la solución es clara, ¿no? Entonces, muchas veces, para reducir el AP como creadores, pues lo que podemos hacer es ocultar parte de la información, de tal forma que incluso decisiones que no están bien tomadas, pues puedan justificarse de decir, bueno, mira, es que yo tomé esta decisión porque no sabía qué cartas tenías tú, ¿no? Entonces, muchas veces el AP tiene que ver con la personalidad, y aquí meto mi cuña de psicólogo, la personalidad de los jugadores, ¿no? Sí. Hay jugadores y jugadoras que no quieren verse como gente poco cabal o poco analítica, ¿no? Y entonces dicen, no, es que yo hasta que no tenga la mejor solución para turno, no lo gasto, ¿no? Y eso Esto es bastante rayante para los demás. se podría reflejar quizás en una partida de ajedrez, ¿no? En la que tienes un montón de posibilidades y para mitigar el AP pusieron un relojito para Claro, tienes tanto minuto de partida. y si no Entonces pierdes. ahí, eso es. Y Eso es, por ejemplo, ahí se podría ver fácilmente. hacen muchos juegos, ¿vale? O sea, típicos juegos de Mm, adivinar, reloj de arena. O sea, sí, vale que puedas tener toda la paciencia del mundo para seguir haciendo preguntas o seguir haciendo mímica, pero no, si no lo resuelto en un minuto, pues fuera, ¿no? eso es. Y el AP se resume como algo negativo. No a todo el mundo le parece que sea negativo, porque hay gente que disfruta jugando así. Varias personas que tengan esa misma mentalidad de sacar lo mejor que puedo sacar del juego, pues quizás no les importa estar 15 minutos esperando a que otra persona juegue. Pero por lo general a los jugadores nos gusta que el juego vaya fluido, aunque no tomemos la mejor decisión, poder seguir jugando y que vaya el juego fluido. Cuando esto no pasa, pues ya tenemos aquí el AP, para que sepáis también de dónde ha salido el nombre del canal de YouTube, Análisis Parálisis. Muy bien, seguimos también igual con otra terminología que nos podemos encontrar durante el juego, y es, por ejemplo, la bola de nieve, o el snowball. Una bola de nieve cuando se origina en lo alto de la montaña, va cogiendo cada vez más y más y más y más nieve y al final se genera una bola de nieve tan grande que es una avalancha, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ocurre en juegos que están mal diseñados, que al principio de los turnos, en las primeras rondas, resulta que un jugador destaca por lo que sea, por un componente de azar, puede ser incluso, o porque justo le ha empezado la partida en su turno y ha podido coger los mejores recursos que había al principio. Y una vez que ha destacado un poco, cada vez lo tiene más y más fácil para conseguir más y más dinero, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, pues los sistemas económicos de verdad suelen ser un poco así, ¿no? Quien tiene más dinero es capaz de hacer más dinero porque puede arriesgar más y sin quedarse sin casa o sin quedarse sin comer al día siguiente, ¿no? Entonces, al final, dinero llama dinero, que se suele decir, ¿no? Y en los juegos de mesa, pues muchas veces ocurre eso. Entonces, es un juego de mesa que intenta representar la economía de forma fidedigna, pues puede sufrir precisamente de esto, ¿no? De un efecto de bola de nieve en el que el mejor jugador, que quizá pues en las primeras rondas se ha decidido un poco aleatoriamente o por cómo nos hemos sentado en la mesa, pues resulta que al final va siendo cada vez más y más poderoso y eso saca de la partida a todos los demás, ¿no? Sí, esto, la bola de nieve, hay que decir que por lo general, como creadores nosotros que somos de juegos de mesa, lo intentamos evitar, lo de la bola de nieve, en juegos de larga duración. Ahora, si son juegos cortos de 15 minutos, 20 minutos, pues quizás no nos importa tanto que exista la bola de nieve, pues porque bueno, siempre pueden jugar los jugadores otra partida y la bola de nieve la va a llevar otro jugador y quizás el juego sea lo que tenga de gracioso es eso, ¿no? Hacerte tu propia bola de nieve.
Hablando de que la bola de nieve echa del juego a la gente, podemos hablar aquí del kick making y del king making. Sí, muchos jugadores que no pueden, que ya saben que no van a ganar porque hay un efecto de bola de nieve o porque han estado jugando mal o porque han tenido un azar lamentable dentro de la partida, puede ocurrir que sean capaces de decidir quién va a ganar. Ellos no van a ser, pero pueden crear ese rey, ¿no? Pueden crear Uh-huh. el ganador de la partida, eso sería el king making, decir como, bueno, resulta que la partida estaba entre Adrián y Luis y yo, que ya sé que no voy a ganar, soy quien va a decidir quién va a ganar, ¿vale? Porque yo no tengo los suficientes recursos como para destronar a ninguno de esos dos aspirantes a rey, pero si, por ejemplo, hago tal jugada le voy a beneficiar a Luis y si hago tal otra jugada le voy a beneficiar a Adrián, ¿no? Entonces, cuando estoy en esa situación, pues el juego adolece de king making, ¿no? Y lo contrario, pues, es eso, es que yo puedo echar a gente de la partida. El kick making, que sería como darte la patada. Uh-huh. Que Y son esos juegos en los que las mecánicas hacen que un jugador deje de estar partícipe en la partida y que se vaya antes de tiempo. Uh-huh. Y eso pues es algo que también tenemos que evitar, ¿no? O sea, de hecho, cuando hablamos de estos temas casi siempre suelo hablar del Super Mario Kart o el Mario Kart 7 o los que sean, que Sí, siempre tienen el mismo mecanismo. El azar de coger ahí los power-ups no es realmente azar, sino que si vas sí. el último, casi siempre te tocan los power-ups más tochos y se habla mucho de la Uh-huh. concha azul, ¿no? De ese power up que tú vas el último y casi te pone al rebufo del penúltimo para que, Uh-huh. bueno, que te hayas perdido de camino 8 veces y te hayas caído 50 veces por el precipicio, pues que la partida siga siendo interesante para ti, ¿no? Si ya te han doblado 14 veces, pues ya esa partida no te va a gustar y entonces hacen ahí ese mecanismo que en terminología jugona se llama también mecanismo de catch up o de Uh-huh. reenganche, ¿no? De volver a Sí, reengancharte a la partida. También si abusamos mucho de estos mecanismos, lo que estamos haciendo es que jugar la partida no valga para nada. Es decir, si tú te exacto. equivocas 80 veces y aún así vas el último a un punto del penúltimo, pues al penúltimo le puede molestar mucho, porque dices, joder, si yo estoy haciendo todo bien, tú estás haciendo todo mal, y bueno, yo voy penúltimo por cuestiones de azar, pero tú vas penúltimo porque el juego te está upando todo el rato a mi Mm. rebufo. Entonces eso puede molestar también mucho. El balance entre king making y catch up mechanism, o sea, el mecanismo de recuperación, pues es complicado. Uh-huh. Sí. Y el kickmaking, has dicho que habría que evitarlo, pero hay juegos que se valen de esto, del kickmaking, por ejemplo. Tenemos el Exploding Kittens, que lo que tiene que hacer ese juego es dejar a uno en la mesa. Así que eso va a hacer que según se vaya jugando la partida, vayan desapareciendo jugadores. Eso sí, es un juego, lo que hemos dicho, una duración corta, 20 minutos como mucho, 20 y Claro. nos estamos pasando, dura 15, entonces claro, va a ganar uno, pero la gente tampoco está esperando mucho tiempo a volver a jugar. Sí, en juegos tan pequeños puede darse el caso de que alguien te eche de la partida, pero el rato que tienes que esperar para que te vuelva a tocar es menor que el entreturno de otros juegos. O sea, Sí, que, sí, sí, así es. bueno, me he echado, pero enseguida vuelvo porque vamos a echar otra, ¿no? Entonces, Ujú. no es tan dramático. Ahora, como te echen una partida de 4 horas en la primera hora, pues probablemente estés dando por saco a los que están jugando durante 3 horas porque no tienes nada que hacer en la habitación, ¿no? Entonces, pues eso también es algo que tenemos que evitar. Dentro de los juegos también nos podemos encontrar juegos que sean estratégicos y que sean tácticos. La mayoría de la gente no suele diferenciar entre estrategia y táctica, pero bueno, vamos a dar nosotros nuestro punto de vista sobre la estrategia y la táctica, claro. Un juego estratégico, sobre mi punto de vista, se resume en un juego en el que tú generas una estrategia más o menos al empezar la partida o cuando está empezando y llevas esa estrategia a cabo durante las diferentes rondas de la partida. Mientras que un juego táctico es un juego que hace que tus decisiones no sean al principio de la partida, sino que cada turno, cada ronda que te toque jugar, tengas que estar tomando las decisiones respecto a lo que vas a hacer. También la táctica es más cortoplacista y la estrategia es más largo plazo. Entonces, hay juegos que te exigen tanta habilidad táctica que no puedes plantear una estrategia. Y hay otros que sí, que te dejan hacer las dos cosas. Es decir, la estrategia puede ser un cúmulo de tácticas en algunos juegos. Es decir, Eso sí, es. sí, pero en otros no. En otros son tan exigentes Sí. que el entorno es tan cambiante que lo único que tienes que ser es alguien que se desenvuelva muy bien con la táctica, ¿no? Es como
si volviéramos a los Wargames, alguien que controla el curso de toda la Segunda Guerra Mundial a lo largo de los 4 años que duró, o los que sean, está haciendo estrategia, ¿no? Está haciendo una estrategia a largo plazo, pero muchas veces esa estrategia se viene truncada. Por ejemplo, pues dices, yo qué sé, los japoneses tenían una estrategia bastante clara para ganarles a Estados Unidos en el Pacífico, y de repente vienen los americanos con la guerra, con la bomba atómica, y claro, ahí ya no hay ni estrategia ni táctica que les valgan, ¿no? Más que la rendición. Entonces, Sí. si en un juego el entorno es lo suficientemente cambiante como para que no puedas desarrollar una estrategia a largo plazo, puedes solamente enfocarte igual a tácticas, que son más cortoplacistas, pero que te permiten adecuarte más a esos cambios. Y hay otros juegos que sí que te plantean, te permiten hacer una estrategia más a largo plazo. Sí. Teniendo en cuenta la estrategia y la táctica, mira, un juego estratégico en un Eurogame podría ser el camino que tomas dentro de un Eurogame para conseguir tus puntos de victoria, por ejemplo. Puede haber varios puntos para conseguir puntos de victoria, pues vamos a decir que tenemos camino rojo, azul y verde, pues eliges qué camino vas a tomar para conseguir tus puntos de victoria. Dentro de este camino rojo, pues ahí sí que podremos tener momentos tácticos en el que elijamos qué cosas hacer en cada momento, pero bueno, la estrategia sería ir por el camino rojo, por ejemplo. Y luego mi táctica a corto o medio plazo puede ser fastidiar tu estrategia. O sea, decir, tú has ido por el rojo, yo he ido Pues, por el azul, y digo, bueno, este no es el mejor movimiento para continuar con el camino azul, pero sí que es el mejor movimiento para joderle a Adrián en el rojo. Así que sí, eso es. prácticamente tomo esa decisión. Sí, estrategia, una cosa que tenemos que pensar a largo plazo, táctica, una cosa que pensamos en el momento para el momento en el que estamos jugando. Como creadores de juegos de mesa tenemos que tener muy en cuenta que si estamos haciendo un juego estratégico, las primeras partidas de los jugadores, la estrategia no la van a entender. ¿Por qué? Porque hasta que no jueguen el juego no van a poder hacer una estrategia bien porque no saben cómo funciona. Esto les puede pasar a muchos creadores que cuando crean un juego estratégico, pues está viendo cómo juegan los jugadores que se han sentado en mesa y dicen no tiene sentido lo que están haciendo, claro, porque están jugando de forma táctica al no conocer qué estrategia seguir por mucho que sea un juego estratégico. Y es algo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el juego, porque si tu juego es estratégico y quieres, por ejemplo, presentarlo, tendrás que dar unas pautas o lo que haga falta para que, si lo quieres que la primera partida que juegue una persona la teste bien y sabes que es un juego estratégico, pues tendrás que dar esas pautas a seguir a cada jugador. Sí, a veces hay escenarios o campañas de demo para que vayas cogiendo un poco las mecánicas, y cuando ya controles las mecánicas y sepas un poco de qué va el juego, te puedas plantear una estrategia a medio y largo plazo. Pero muchas veces los juegos son tan complejos que durante las primeras rondas dices, mira, yo no sé lo que estoy haciendo. Y entonces ahí pues sí que viene muy bien que haya cierta guía, ¿no? Dices, bueno, ya mejorarás tu estrategia, pero en principio pues los puntos importantes son intentar conseguir un almacén de recursos al principio y generar algún motor que te permita evolucionar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, los jugadores iniciales siempre van a tener una estrategia muy parecida porque está muy inducida por el manual o por el tutorial o por lo que sea, Sí. pero por lo menos ya empiezan a andar de una forma más o menos lógica, porque muchas veces los juegos plantean tanta diversidad de acciones disponibles que a veces nos perdemos y hacemos cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Antes habíamos hablado del peso de los juegos. Habíamos dicho que existían juegos ligeros, medios, pesados. ¿Qué es el peso o lo que llamamos también la dureza de un juego? Bueno, Vas tú si quieres. sí, el peso no tiene nada que ver con el peso físico, es decir, un juego de cartas de 50 cartas o de 40 cartas puede tener una dureza brutal, y al revés, o sea, puede ser un juego cargado de componentes y que sea súper fácil de jugar, ¿no? Pero bueno, a veces tienen cierta relación, pero no siempre. El peso, dureza, yo lo llamaría también complejidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la complejidad asociada a un juego? Y a mí me gusta mucho diferenciar dentro de la complejidad dos tipos de complejidad: la complejidad estratégica y la complejidad mecánica. Hay juegos en los que las mecánicas son súper básicas, pero la estrategia es brutal, por ejemplo el ajedrez. O sea,
Cuando Sí. de repente te viene un niño y dice, yo sé jugar al ajedrez. Y dice, bueno, ¿qué sabes? ¿Mover las fichas o sabes jugar al ajedrez? Porque mover las fichas es algo que puedes dedicar 20, 30 minutos en aprender si eres un niño Ujú. pequeño o 3 minutos si eres un adulto. Pero claro, luego está toda la estrategia que está por ahí, ¿no? Entonces, para mí la dureza del ajedrez es brutal. A pesar de que cualquiera puede empezar a jugar, en 5 o 10 minutos puede empezar a jugar. Lo que pasa Ujú. que le va a pasar lo que comentábamos antes, ¿no? Que empieza a mover fichas un poco sin ton ni Al son. tuntún. Eso es. Eso es. Y luego, bueno, la otra cosa que nos puede pasar es que el mantener una ronda o mantener una partida de un juego requiera saberse tan bien el manual o tenga tantas mecánicas implementadas que sea costoso cognitivamente. Entonces ese juego se va a percibir como muy duro, pero igual las decisiones que estamos tomando en el juego o la estrategia que estamos desarrollando en el juego no es tan dura como en el ajedrez. Entonces ahí ese juego puede estar catalogado en la BGG o donde sea como un juego muy duro, pero quizás sea porque el juego en sí es complicado de reglas, tiene muchísimas reglas. Las reglas del ajedrez, como te digo, caben en una cara. Hay juegos que tienen reglas de ciento y pico páginas y que Sí. dices, bueno, ahí la dureza del juego, ¿dónde está? ¿Está en la estrategia o está en que quien creó el juego ha pensado un montón de casuística y un montón de historias para que al final, pues temáticamente coincida con lo que tenía en la cabeza, pero quizá no sea tan difícil de jugar una vez que ya te lo sabes. Sí, aquí podemos encontrar, por ejemplo, hacer mención a un juego que ha salido recientemente, que es On Mars, de Vital Lacerda también, que el juego es tan sencillo como colocar un trabajador o quitarlo, pero toda la dificultad y todo el peso que tiene ese juego está en la cantidad de cosas que puedes hacer. Porque no lo puedes colocar solamente en un sitio, sino que lo puedes colocar en 20.000 lugares diferentes, haciendo cosas diferentes y demás. Después en los juegos nos podemos encontrar juegos asimétricos. Estos juegos asimétricos suelen ser juegos de enfrentamiento, por lo general, y la asimetría lo que nos marca es la diferencia o la diferente forma de jugar que va a tener cada jugador para un mismo juego, dada ya sea por una facción que le ha tocado, por un rol que le ha tocado desempeñar, o no Sí, sé si bueno, algún factor muchas más. veces, muchas veces las facciones no tienen por qué estar tematizadas. O sea, es básicamente Sí. que dices, mira, pues te ha tocado que tú eres fuerte en no sé qué y eres débil en no sé cuál. Y normalmente esa asimetría está bastante balanceada. Es decir, que puede que sea eso, que tú tengas varios puntos y que tengas que repartirlos tú a tu bola. No hay facciones, sino que te dice, mira, yo te doy 20 puntos para repartir en 5 características y puedes darte los 20 a una característica, pero sabes que vas a cero en las demás. O tienes que llegar a unos mínimos o lo que sea, ¿no? Y eso se puede dejar a las manos de los jugadores. Eso pues suele pasar a veces en juegos de rol, pero en juegos de mesa normalmente ese trabajo de ajustar la fuerza de las facciones y que todo esté asimétricamente balanceado, pues es todo un logro, ¿no? O sea, como creadores de juegos de mesa, yo recomendaría primero hacer un juego simétrico que funcione y luego romper ese balance una vez que ya le hemos dado bastantes partidas y que sabemos cuáles son los puntos clave y cuáles son las varianzas o las variables, perdón, que podemos introducir o que podemos modificar para que haya esa simetría bien balanceada, ¿no? A veces en juegos asimétricos resulta que una facción es mucho más fácil de manejar que otra, pero la facción difícil, por ejemplo, pues una vez que la dominas, pues gana más partidas. Entonces, Sí. pues es lo que pasa también en cualquier otro deporte, juego o lo que sea, ¿no? Como ejemplos para los juegos asimétricos tenemos al bien galardonado Root, que es un Ujú. juego asimétrico con animales antropomórficos, en el que uno juega con meeples, otro juega con cartas, otro juega con tokens que es dependiendo de lo que haga el rival. Cada uno juega de una forma completamente diferente y la estrategia a seguir es completamente diferente. También tenemos, por ejemplo, el Bast. En el Root todos juegan diferente, pero al final el ganador es el que llegue a X puntos de victoria, es el que va a ganar. Todos tienen la misma finalidad, pero tenemos otro juego, como por ejemplo puede ser el Bast, que es de la misma editorial que la del Root, en la que cada jugador juega de forma completamente diferente. Uno va poniendo los setas, otro mueve un personaje y otro va lanzando un dado, por ejemplo. Y el ganador es, cada uno tiene su propio objetivo. Y estos son juegos que son dentro de juegos Eurogames en los que podemos ver también estas asimetrías. Sí es verdad que se ven más estas asimetrías en juegos quizás de miniaturas, con facciones diferentes. En Wargames se pueden ver mucho las asimetrías de una facción a otra.
Luego hay asimetrías que están hechas un poco regular. Por ejemplo, el caso más criticado de los últimos meses ha sido el del Tapestry, Sí, que sacan un juego asimétrico, pero luego de repente lanzan una actualización de las reglas porque se han dado cuenta de que no está correctamente balanceada esa asimetría. Hay mucho boom en juegos asimétricos, bueno, desde o sea, el root sí que fue como la locura de ahora lo guay es sí. hacer juegos asimétricos, asimetría por todos lados y tal, pero como os digo, si nos ponemos a crear un juego, es difícil hacer una asimetría que tenga sentido, que esté bien balanceada y que no haya una estrategia dominante clara de decir, no, es que la mayoría de las partidas las gana esta facción porque la mayoría de las partidas se desarrollan de esta forma y bueno, todo el mundo se va a pegar de tortas por usar esa facción, ¿no? Sí. Entonces, Esto sí, ya es pasaba, por complicado. ejemplo, sí, esto ya pasaba, por ejemplo, en un juego Clans of Caledonia, en el que una variante del juego es que cada jugador empiece con una facción concreta de los reinos de Escocia, creo que es. Ujú. Entonces, cada uno es una familia con sus poderes especiales durante la partida. ¿Y qué pasaba? Pues que las que venían en la caja básica estaban súper bien testeadas, todas engranaban perfectamente, pero al final de la campaña hicieron campaña de Kickstarter, desbloquearon nuevas losetas bueno, nuevas facciones para este juego y ya decían que esas nuevas facciones estaban descompensadas, que no estaban muy probadas. ¿Qué pasó? Que no estaban muy probadas y el que jugaba con esa facción pues reventaba la partida porque tenía unos beneficios brutales al final de la partida. Vamos a cambiar un poco de palabras y vamos a hablar de la ensalada de puntos. Un autor que suele ser galardonado por sus ensaladas de puntos. Tenemos a Stefan Feld con un montón de juegos en el mercado. ¿Y qué es una ensalada de puntos, Pablo? Bueno, hay algún juego que de hecho se llama ensalada de puntos, ¿no? Creo que hay uno que es el Point Salad. Este año ha salido el Point Salad que me parece una maravilla. Sí, podríamos decir que es eso, es que al final vas a sacar puntos casi por cualquier cosa que hagas y es bastante difícil saber realmente dónde estás sacando más puntos o no, ¿no? Si se te premia todo, pues al final va a haber un montón de puntos por ahí y va a ser complicado. O sea, es una crítica. Ensalada de puntos, si te dicen que tu juego tiene una ensalada de puntos, pues es un poco eso, que al final pues hay puntos por todos lados, pues como está organizada una ensalada, ¿no? Que normalmente no está Sí, organizada. sí. Entonces No, bueno, es pero suele complicado. ser, pero no siempre como crítica, ¿eh? Mm. De hecho, no lo utilizo de forma despectiva. A mí que sea una ensalada de puntos no me parece mal. De hecho, hay juegos que yo juego que es una ensalada de puntos y me gusta, pues me gusta que me den puntos por las cosas que estoy haciendo. Entonces, otra cosa es que la ensalada de puntos yo creo que se utiliza de forma despectiva para cuando estás jugando a un juego, por ejemplo, de, yo qué sé, construcción de civilizaciones, me lo estoy inventando, ¿eh? Un juego de construcción de civilizaciones y te están dando puntos, pues por algo que no tenga nada que ver con construir una civilización. Como por Sí. ejemplo sacar al perro a pasear, yo qué sé. Es- es- Sí, esa es la cosa. eso también vuelve a juntarse mucho con la parte de psicología, ¿no? De que hay que dar reforzadores, hay que reforzar determinadas cosas que quieres que pasen en el juego. Entonces vas dando puntos, ¿no? Vas dando ahí Sí, la golosina para que la gente siga haciendo eso, ¿no? Y muchas veces, pues es que incluso, como tú bien decías, te saca de la temática. Es decir, bueno, es que esto lo tengo que hacer porque necesito que haya no sé qué recursos aquí o por generar un pool de no sé qué historias en este otro sitio. Y como lo he premiado con puntos, la gente lo hace, pero realmente no tiene ni pies ni cabeza. eso es. Sí, está ahí porque la gente, pues por ganar puntos, ¿por qué? Pues porque se puede y ya está, ¿no? Mm. Sí, pero bueno, que hay juegos que te dan puntos por todo, pero porque todo lo que estás haciendo realmente es relevante o debería de ser relevante a la hora de realizar la partida. Que luego también esto podría ser un poco una mecánica como la que hemos hablado antes, para contrarrestar un poco la bola de nieve que se Ujú. podría, que se podría crear en un juego. O porque hay situaciones en el juego en las que, bueno, pues ya te han quitado todas las cosas que son importantes en la ronda, eres el postre en la ronda, eres el último, el último turno de la ronda eres tú, y dices, bueno, pues ahora ya Adrián ha puesto sus trabajadores en el mejor sitio, luego el siguiente también, luego me ha quitado no sé qué recursos, tal. Bueno, pues vamos a dar un poco de bola, ¿no? Vamos a dejar que el último que llegue también se pueda sacar puntos, ¿no? Entonces, pues la ensalada de puntos, como bien decías, no siempre es negativa, aunque mucha gente lo usa con ese Sí, toque. con connotación negativa, sí, Mm. despectiva sobre todo.
Muy bien, pues hay aquí una frase que que me la has dicho tú, yo no sé, tampoco entiendo, no sé de dónde ha salido esto. Nos lo han comentado en Twitter. Sí. ¿Por qué un juego sale a mesa y no a la mesa? Yo tampoco sé por qué es esto así. Se queja la gente de que muchas veces hablamos con pues formas que se han hecho ya comunes, ¿no? De este juego sale a mesa, no sale a mesa, se queda en balda. Los de solo en balda, por ejemplo, hablan del baldómetro, tiene un baldómetro alto o un baldómetro bajo, ¿no? Y es un poco la forma de hablar que tiene la prensa, ¿no? La prensa cada vez, pues, si miráis en Fundeu, en la Fundación del Español Urgente, que normalmente resuelve un montón de este tipo de dudas gramaticales, pues se queja mucho la gente de Fundeu de cómo hablan en los medios, ¿no? Y entonces, pues mira, pues es que este ha entrado a vestuarios y ha hecho no sé qué, tal, y dices, ¿por qué te vas comiendo artículos, ¿no? Bueno, pues Sí. porque muchas veces o son expresiones que se calcan de idiomas que no trabajan tanto los artículos, en inglés muchos artículos se pueden omitir, y otras veces porque quieren dar la noticia mucho antes y no lo dicen así, ¿no? Entonces, pues es como, por ejemplo, la palabra entreno no existe, o sea, entreno es yo entreno, pero es Sí, entrenamiento. claro, sí. La gente que hace entrenamientos, pues entrenamiento es una palabra súper larga, entonces hablan de entrenos, ¿no? Y ese la que están ahorrando ahí, realmente están ahorrando, es como para decirles, ¿no? Como decía en un monólogo, ¿qué haces con todos esos milisegundos que estás ahorrando, por no decir la mesa? O sea, Sí, sí. pues nada, no estás haciendo nada, ¿no? Estás haciendo un micro ahorro, pero igual mentalmente, pues te parece más cómodo decir salir a mesa o no a mesa, ¿no? Y O el luego, bueno, microahorro para ti en la mente o para que el receptor lo reciba de una forma más rápida, ¿no? También puede hacer. Si sí. lo está utilizando la prensa por algo no es por nada. Siempre. Sí, bueno, también muchas cosas que utiliza la prensa no son para bien, ¿eh? O sea, Sí. las hacen, dan muchas patadas gramaticales y ponen de moda pues verbos como explosionar en lugar de explotar y chorradas similares. Entonces, Sí. bueno, yo no, sí que soy de los de discutir hasta del color de la mierda, entonces este tema que me parece también un poco así muy de detallito, me ha gustado, pero vamos, que realmente es que sale a la mesa, ¿no? O sea, Sale a la mesa y tampoco sale porque lo sacas tú. eso es. Si nos ponemos tiquismiquis, aquí todo bien, ¿eh? Sí, el juego solo no va a salir. Eso es, no tiene sus patitas y no va solo hasta allí. Pues Ujú. muy bien, os habréis dado cuenta que no hemos mencionado ningún palabra relacionado con las mecánicas. El siguiente programa trataremos todos los palabras que van relacionados con las mecánicas o todas las mecánicas que existen. Bueno, todas las mecánicas que existen es un Las poco... mayoritarias. Sí, tocaremos un poco por encima las importantes, las que creemos que vamos a comentar. Entonces, todas estas palabras raras que se utilizan en mecánicas las vamos a guardar para el siguiente programa en el que os hablaremos de mecánicas. Y al hilo de esto, pues vamos a hacer la pregunta del programa, que es, ¿cuál es tu mecánica favorita? Eso es, muchas ya las habéis dicho como palabras, pero quizás no eran porque eran vuestras mecánicas favoritas, pero casi siempre como jugones pues solemos tener unas mecánicas, dos o tres, que son nuestras favoritas y cuando alguien nos pone eso encima de la mesa, pues sabemos que sin haber jugado al juego, digo, este juego me va a gustar o este juego no me va a gustar. A mí, por ejemplo, mecánicas menos favoritas, que ya he dicho antes, las de destreza, y la mecánica del memory también, por ejemplo, no es una mecánica que me motive. Entonces, si yo sé que es un juego que es un memory con destreza, pues muy bonito tiene que ser el arte y muy temático tiene que ser todo para que me siente a jugar, ¿no? Y es algo que, Sí. bueno, que nos habla mucho de nuestro paladar como Mm. jugadores y también como creadores. Bueno, ya que comentas cuáles son tus mecánicas menos preferidas, ¿cuáles son tus favoritas? Bueno, pues a mí todo lo que sea un puzzle abstracto en el que hay que juntar patrones o componer cosas de forma más o menos aplicando operaciones, me motiva, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya se ven los juegos que yo creo que van un poco por ahí. También me gustan las mecánicas de tipo euro, pues colocación de trabajadores, gestión de recursos, uso de puntos de acción y así, pero sobre todo me gusta que tenga un componente pues lógico matemático por ahí por detrás, me motiva. También me gustan juegos que directamente son eso, o sea, solitarios que son pues el Brains, por ejemplo, Sí, pues ir haciéndote tu puzzlecito, ¿no? Pues sí. eso me Los motiva. sudokus. Los Eso sudokus es, evolucionados. eso es. Mm. Sudokus Bueno, vitaminados. vitaminaos. Pues ya voy a contar yo también, ¿no? Que es Mm. mis mecánicas favoritas y cuáles no. Pues mis mecánicas, las que más odio, las que no me gustan, las que vayan relacionadas con apuestas.
y apostar no va conmigo. Y una mecánica que no me gusta nada es la del draft. Cada vez que tengo que hacer draft, a mí se me cae el mundo a los pies y por lo general no me gusta nada. Aunque hay algún juego que se salva, ¿eh? Y como mecánicas favoritas, pues tengo el deck building, es una de mis mecánicas favoritas, y la gestión de dados. Si hay un juego que tenga dados, pero que haya que gestionarlos bien, o sea, no lanzarlos, sino hacer cosas bien con los dados, que sean trabajadados, como se le están empezando a llamar, son trabajadores pero son dados, pues entonces ahí sí que me ha ganado. Por ejemplo, Castillos de Borgoña, tiene ahí los dados, haces una gestión con ellos. Y otro por hacer una mención muy especial, que es uno de los juegos que más me ha gustado de este año, es Circadians Primera Luz, que son trabajadores, que son dados, y me ha parecido brutal. Pues esas dos mecánicas yo creo que son las que más me gustan. Muy bien, pues a ver si nos dicen los oyentes, a ver cuáles son las suyas, y aprovechamos para contarlas en el siguiente programa. Eso es, nos lo decís en comentarios, ya sea de iVoox, Twitter, Telegram, YouTube, Instagram. En otros sitios no los vamos a leer, así que solamente ahí. Si escucháis el podcast en, yo que sé, en iTunes, que no sé si se puede escuchar allí, pero igual sí. Si lo escucháis allí, pues que sepáis que nosotros no leemos ahí, así que no os vamos a leer, ya lo sentimos. Nos contactáis por otros sitios. Y vamos a finalizar el programa, pero no sin antes que nos hable Pablo un poco de Arqueras de Nanz, que la tiene ahora mismo en Kickstarter. Sí, estamos ya entrando casi en la última semana de campaña. Termina el 31 de mayo, que casualmente es mi cumpleaños, así que me quiero dar ese regalo, fin de campaña. Y ya hemos fundado, ya hemos conseguido financiar el juego. También hemos desbloqueado 2 stretch goals. Vamos a tener unas acciones más para poder hacer en el juego. Las cartas van a ser pues con mejor grosor, mayor grosor, y ahora la siguiente stretch goal que estamos intentando desbloquear es que las losetas del tablero central pues sean más grandes, ¿no? Para que sean más chulo en mesa. En la mesa, perdón. En la mesa. Y el siguiente stretch goal pues va a ser también un nuevo set de monedas, porque no sé si sabéis, pero en el juego se tiran unas monedas para hacer como si fuera un dado, para decidir dónde van a entrar unos orcos dentro del Valle de Nanz. Y a veces hay que hacer varias tiradas, entonces bueno, si tenemos varios sets de 3 monedas, pues vamos a poder hacer una tirada en la que decidamos dónde van a ir más orcos cada vez y agilizar pues las rondas, ¿no? Entonces, estoy muy contento porque la campaña va a muy buen ritmo. El principio de la campaña se financió muy rápido el primer día porque tenía mucha gente que me seguía del anterior juego. Y luego, bueno, ha ido más poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Vamos hacia adelante. Así que os animo a pasaros por Kickstarter y buscar ahí Archers of Nanz, Arqueras de Nanz en inglés, y echarle un vistazo a los vídeos que nos han preparado la gente de Sulker y a todo el arte tan chulo que nos ha preparado Pedro Soto, y a las explicaciones que cada vez están en más idiomas. Los backers se han animado a traducir el juego en un montón de idiomas. Ya lo tenemos en inglés, castellano, catalán, euskera, francés, alemán, ruso, polaco, húngaro, italiano. Va a estar en un montón de idiomas. En el juego vendrán solamente en papel, en castellano y en inglés, pero luego en digital lo vais a tener en prácticamente cualquier idioma de los que tenemos por aquí cerquita. Sí, recalcar que el juego se financió en las primeras 5 horas y que ahora ya lleva pues un 230 y pico % de financiación, ¿no? O sea que ya va bastante bien, va bastante bien. Sí, muy contento. Vale, yo creo que también es de recibo recordar a la gente que quiera el Moon que puede meterse en la campaña también para conseguirlo. Eso es, estamos aprovechando esta campaña para poder hacer un pack de los 2 juegos que he sacado. Todos los niveles de recompensa que estaban en la campaña de Moon, que está enlazada desde la campaña de Arqueras de Nanz, se pueden solicitar desde esta campaña. Entonces, por ejemplo, el juego de Arqueras de Nanz, si no lo compras en ningún pack ni nada, el precio base son 15 euros, el del Moon también eran 15 euros. Entonces, si quieres los 2 juegos, pues aportando 30 euros te llevas los 2 y más gastos de envío, que son 5 euros a España. Y si lo quieres en recogida local en Madrid, pues 0, ¿vale? En Madrid y en Bilbao hay recogida local. Entonces, pues puedes pedir tantos juegos como quieras, de uno o de otro, y aprovechar esta campaña para que nosotros recojamos el dinero y lo destinemos a su producción. Sí que es verdad que el juego Moon está también en tiendas,
Pero la idea también es un poco esa, que aprovechemos los gastos de envío y mandar los dos a la vez. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene, creo que también tendremos programas si todo va bien. Nos vemos la semana que viene. Nos podéis contactar, como ya hemos dicho antes, por Telegram, Instagram, Twitter, YouTube, iVoox y ya está, ¿eh? No busquéis en más sitios. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.